Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con nuestra historia de cine. Ayer subí el vídeo 3, hoy no sé si lo habéis visto, pero bueno, va como sabéis por orden. Bueno, pues allá más o menos acabamos con el año 20, estuvimos hablando sobre, digamos, otros cines fuera de ese romanticismo hollywoodiense y descubrimos dónde realmente se hacía cine clásico y quién realmente lo hacía, en la figura de Ozu en Japón y en otros cines que tenían su relevancia y su influencia en lo que vendrá. Y bueno, y hoy pues vamos a intentar seguir hablando digamos, de la superación del cine hollywoodiense en diferentes niveles. A saber, como bien sabéis, la Gran Depresión que vino después del crash de Wall Street, pues supuso un cambio de paradigma en todo el mundo. Fueron años muy convulsos. Fijaros que la Gran Depresión duró en torno a 12, 13 años. O sea, que es mucho tiempo. Nosotros nos asustamos porque llevamos un mes encerrados, pero hay que entender también las situaciones, que son muchas y muy complejas. Y en temas cinematográficos, que es algo que nos interesa a nosotros, unido a, digamos, a esa burbuja rota del Hollywood de los años 20 con la Gran Depresión, y se le suma un hecho que es histórico dentro de la historia del cine, que es la llegada del sonido al cine. Eso, que el sonido se convierta, digamos, en una, en una de las claves, uno de los componentes fundamentales del cine, tal y como nosotros lo entendemos ahora, supuso que en gran medida toda la industria cinematográfica cambiase o tuviese que adaptarse a, a ese nuevo modelo el, que es el sonido. De tanto fue así que en principio, cuando se rodaba en sonido era tan importante que modificó la forma de rodar. Ahora lo importante era precisamente el sonido. Y captar el sonido no es siempre fácil, eso lo sabemos cualquiera que hemos intentado grabar algo, que cualquier mínimo ruido, cualquier mínimo disturbio se cuela en la imagen y destroza lo que estamos rodando. Así que durante mucho tiempo y sobre todo en estos principios la industria se volcó en el sonido, pero eso hizo digamos que muchas películas perdiesen carga cinematográfica para ganar precisamente en espectacularidad de sonido. Y al mismo tiempo el propio sonido generó la diferenciación de algo que ya se veía venir en el cine, pero que ya, digamos, de una forma definitiva se centra, que son los géneros, ¿no? Evidentemente el sonido impuso una nueva forma de entender o de categorizar de las películas. Hasta ese momento las películas, como sabemos, pues eran o bien de terror. El terror existe desde el principio de la historia del cine. En estos momentos estamos hablando de adaptaciones, sobre todo del expresionismo alemán, que en su, digamos, en su mise en scène, ¿no? En su postulado era bastante, digamos, misterioso, por llamarlo de alguna manera, y ayudó mucho al género del terror, o que no deja de ser aquello, esa pasión humana, ¿no? De querer saber o de querer sorprendernos por lo que no vemos por lo que nos genera confusión, y eso el cine lo ha sabido captar mejor que nadie. Había otro género histórico dentro de la historia del cine que también se hacía desde el principio, son los western, las películas del oeste, ¿no? Son películas de una enorme influencia idealista, digamos. Se trata mucho sobre la construcción de un país como Estados Unidos, sobre sus complejidades, sobre sus éticas, sobre sus morales. Ahí está la figura de John Ford, por ejemplo, ¿no? En películas míticas como La Diligencia. Eh, digamos, como una vertiente del western, pero llevado a la ciudad y con menos carga idealista, sino más bien con una carga casi amoral o no ética, son las películas de gángsteres, las películas de mafia que existen en el cine desde casi siempre, que se siguen repitiendo año tras año, año tras año, año tras año. El otro día yo vi El Irlandés, por ejemplo, una película enorme de Scorsese. Pues cada año hay una película de gángsteres. Son películas bueno, que tienen algo curioso, ¿no? Y es que de alguna manera somos capaces de empatizar, eso que hemos dicho que es muy importante en el cine, con asesinos. Míticos son las películas del Padrino, o yo qué sé, o quien no ha visto Casino, o quien no ha visto uno de los nuestros, o quien no tiene, a lo mejor en algún momento ha tenido un póster de Scarface, ¿no? De Al Pacino, yo qué sé. Películas que, digamos, llega un momento en el que nos identificamos con narcotraficantes, con asesinos, con gente que tiene de baja moral, ¿no? Pero que tiene una alta carga, digamos, de carisma dentro de la escena, ¿no? Son las películas de los gángsteres. Otro
de los géneros que el sonido impuso fue básicamente el musical, como sabéis, ¿no? Eh, digamos que las características del musical, que sabemos que la música, la coreografía, ¿no? La épica del musical, todo el mundo bailando y por supuesto una altísima carga de teatralidad, películas, West Side Story y tal, pero todo el mundo a lo mejor recuerda La La Land hace poco, una película clásica dentro de género de la comedia, clásica me refiero porque respeta ese organigrama un organigrama que, bueno, que el pionero de todo ese organigrama probablemente fue el director Marvin Leroy, que fue el primero que intuyó las posibilidades del sonido y esa teatralidad dentro de la puesta en escena dentro del cine. Otro de los géneros normales del cine del momento era, como hemos hablado estos días, la comedia. La comedia con la comedia que hemos visto nosotros, la de Buster Keaton, la de Lloyd y la de Chaplin, pues digamos, evidentemente en casi todas las películas son mudas. Algunas de Chaplin no, pero casi todas son mudas. Por lo tanto, hay una alta carga de cómo se comporta el personaje dentro de la escena. Con el sonido, esa carga se vira, digamos, al guión. Entonces, si veis las comedias de los años 30, años 40 americanas, pues veréis que son súper rápidas, que son algunas veces caóticas, están llenas de situaciones enrevesadas, digamos, de giro del lenguaje muy elocuente, ¿vale? De hecho, algunas son súper rápidas y eso es lo que está digamos, en el fundamento de las sitcoms, ¿no? De las series de televisión que nosotros, como yo que sé, Friends o Cómo conocía vuestra madre o Brooklyn Nine-Nine o todas estas sitcoms o The Big Bang Theory, que son muchas veces muy elocuentes, ¿no? Donde un personaje casi pisa al otro mientras están siempre hablando y cada uno dice algo más divertido o irónico o más hilarante que el otro, ¿no? Y eso es la comedia, viene de la comedia con sonido propia de los primeros años del cine sonoro. Está hablando de los años 30, lógicamente. Probablemente en ese contexto, a destacar, pues uno de los directores con más talento de los años 30 en Estados Unidos, que se llama Howard Hawks, que si bien, hombre, hizo muy buenas comedias y también hizo otras películas de otros géneros, la realidad es que casi, digamos, lo superaba y puso a la comedia de alguna manera en un lugar preeminente dentro del modo de hacer cine en Estados Unidos, que luego los 40 y los 50, pues directores como Billy Wilder, pues casi, vamos, lo copiarán en el sentido de un enorme respeto, pero para que entendamos ese concepto de la comedia sonora, ¿no? De la enorme elocuencia, de la rapidez, ¿vale? Y probablemente uno de los géneros que nos faltan y que también tuvo enorme importancia y que sigue teniendo una brutal importancia en el cine contemporáneo es la animación. A ver, películas de animación siempre hubo, desde los comienzos del cine. Eh, Probablemente la primera película de animación seria, digamos madura, una película alemana rodada por Lotte Reiniger y por Karl Koch, que se llama La aventura del príncipe Ahmed. Está hecha con una especie de... Es una animación hecha como si fuesen muñecos victorianos, en fin, como si fuesen... Es que no sé cómo explicarlo, como si fuesen puppets. Pero una película ya, un largometraje mucho más intenso, más conceptual, no es tanto la broma de un muñequito que hace algunas cosas. Y eso puso a la animación, digamos, le dio, esa película dio a la animación la posibilidad de introducirse en el cine como algo serio. Y si hablamos de animación y cine, las dos cosas juntas en la misma frase, pues es que es imposible no hablar de Walt Disney. Disney, que ahora es la enorme y grandísima industria de la animación mundial, pues como sabéis, Walt Disney era un personaje un poco extraño, curioso, muy vivo, eh, que tenía mucho talento para el dibujo, para la narración, le gustaba mucho la posibilidad del cine. Y junto a su dibujante, él tenía un dibujante, digamos, con el que trabajaba, que nadie habla de él, pero que fue el que realmente dibujó muchas cosas de las que Disney pensaba, se llama Ub Iwerks, era un dibujante holandés, pues junto a Ub Iwerks, digamos, idearon un personaje total, un ratoncito llamado Mickey Mouse, ¿no? Entonces durante los años 30 hicieron muchos cortos con ese personaje, con Mickey Mouse, ¿no? Pero Disney, digamos, el triunfo lo llegó en el año 1937 cuando hizo algo que era novedoso en la historia del cine. Él hizo una película en color, un largometraje de animación, que es Blancanieves y los siete enanitos, en el que rodó como Blancanieves era un personaje humano, pues rodó
a una actriz fuera normal, de carne y hueso, y luego fotograma a fotograma fue llevándolo al dibujo, ¿no? Entonces uno ve la película y es bastante sorprendente con la, digamos, la facilidad y la limpieza con la que se mueve Blancanieves y lo divertido que son todos los personajes alrededor de esa figura humana, ¿no? Entonces se convirtió, digamos, en un antes y un después en las películas de animación. También hay que decir que el imperio Disney muchas veces se comió al personaje Disney. Las películas de Walt Disney, las primeras, eran de alta carga conceptual. De hecho, tenían cierto punto político y cierto punto surrealista. Es verdad que con el tiempo, también porque Disney estuvo mucho tiempo señalado como izquierdista y como en lo que se llamó la Casa de Brujas, que hablaremos sobre eso un poco después, pues todo el imperio Disney se fue convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y durante muchos años pues se fue repitiendo una fórmula de la animación que sigue funcionando, pero que no alcanza esos primeros momentos, por ejemplo en Blancanieves, ¿no? Que donde realmente sí que es impactante que una película de 1937 englobe tal calidad técnica y tal calidad conceptual, ¿no? Eso, digamos, ha tardado en recuperarse hasta probablemente la llegada del anime japonés, de las películas del anime japonés que ahora son bueno, pues muy importantes, ¿no? Y al mismo tiempo con la llegada de la animación entre dimensiones que puso con Pixar y con otras compañías, puso definitivamente a la animación como uno de los grandes géneros de nuevo, ahora en el cine más contemporáneo, ¿no? Pero bueno, hay que recuperar que Disney fue el que lo hizo. Por lo tanto, esos son los grandes géneros, digamos, que Hollywood permite dentro de su ecosistema, pero no son los únicos, lógicamente. De hecho, digamos que las grandes películas, como todos sabemos, son un poco a géneros, ¿no? Sobrepasan esas características concretas de cada uno de los géneros. Y para entender eso hay que expandir la visión del cine a otros lugares. Por supuesto, como estuvimos hablando ayer, pues el cine es una de las claves de la vanguardia europea. Por lo tanto, tendremos que irnos a Francia. No digo, solo digo a Francia porque en Alemania Hitler gana las elecciones, el Tercer Reich se convierte en una máquina de propaganda gigantesca y bueno, aunque hay películas dentro del Tercer Reich y algunas muy interesantes, no la vamos a ver. No creo que merezca la pena. Aunque, repito, son cosas que están ocurriendo dentro del Tercer Reich que también tienen su interés. Sin embargo, me interesa más Francia, el cine de vanguardia francés, bueno, que tiene unos personajes, que tiene unos directores que son realmente interesantes. Probablemente uno de los más interesantes, o al menos de los que más me gusta, lo que pasa es que murió muy joven y no tuvo tiempo de desarrollar una carrera amplia, fue Jean Vigo. Jean Vigo era un hombre de una enorme sensibilidad, era una especie de director, digamos, post-impresionista, le interesaba mucho el subconsciente, jugaba muy bien con la cámara, con los silencios, con los tiempos, con la cámara lenta. Mítica es la escena de una película de un mediometraje que se llama Cero en Conducta, que ha fundamentado en gran parte todas las películas de niños con problemas en los colegios, desde, yo qué sé, de Mentes Criminales hasta el Club de los Poetas, el Club de los Poetas Muertos, que son, ¿no? Bueno, pues vienen todas de esa escena de Jean Vigo en Cero en Conducta, donde de repente paraliza la imagen y como una especie de nieve que tiene que ver con que se hace de una pelea de almohada impresionante y que suspende prácticamente la imagen, ¿no? Esa suspensión que muchas veces remite al subconsciente y a la idea surreal de no poder fijar los pensamientos. Jean Vigo lo maneja maravillosamente bien. Él murió muy joven, no tuvo un gran recorrido cinematográfico, pero ahí queda esa película, ese mediometraje que se va a hacer en conducta, que es una auténtica maravilla. Probablemente el director que mejor llevó digamos, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta poética, ¿no? Esta poética del subconsciente o esta poética también de la justicia eh, fue, fue Jean Cocteau. Sobre todo Cocteau le interesaba mucho hacer que las películas fuesen indagaciones dentro de su propio subconsciente y bueno, Jean Cocteau, que era un tipo de vanguardia pura, era poeta, era músico, era artista, era muchas cosas, también cineasta. Y claro, ese compendio pues un poco era como, vamos a llamarlo así, como el Buñuel francés del momento, ¿no? Y películas que se quedan en la retina, pues que para toda la vida es sobre todo una, La sangre de un poeta, ¿no? Mítica película donde
un dibujante le habla, está dibujando una escultura, esa escultura le habla, le dice que tiene que traspasar una dimensión nueva a través de un espejo, el espejo es una especie de tanque, en ese tanque se abren como unos gritos, ¿no? Eso solo pues, es posible con el cine sonoro, eh, y entra en un territorio casi ingrávido, ¿no? Una especie de cubo ingrávido que luego se ha usado mucho en el cine, sobre todo en el cine de ciencia ficción, para simular, ¿no? Los espacios del sueño. Ahí está el ejemplo de Origen, yo que sé, en un montón de películas. Y ahí está Cocteau, que creo que lo define muy bien, ¿no? Y luego, probablemente las películas en Francia también tiene un momento muy, muy concreto. Al final de los años 30 el país políticamente está hundido, económicamente está muy tocado. Solo en Francia hay más de casi 1 millón de parados y de personas afectadas por regulaciones de empleo. La crisis económica es tremenda y aparte hay que tener en cuenta que en junio de 1940 el Tercer Reich de Hitler entra en París y se conforma lo que se llama la Francia ocupada, dividida en el gobierno de Vichy para que a finales del año 1942 prácticamente toda Francia esté ocupada hasta la retoma por el general de Gaulle en el 45, es decir, son 5 años muy complejos para Francia y eso tiene unas repercusiones para el cine justo antes de todo ese proceso, sobre todo las películas, en la forma que se tiene de enseñar un poco de forma génera, no esa desidia, no eso que los franceses tienen un alma muy, muy reveladora, ¿no? En el sentido de que le gusta mucho la revolución, son muy quejicas. Lo que ellos critican como es que lo que pasó con un cierto conformismo, ¿no? Ahí están las películas, por ejemplo, de Michel Carnet, especialmente una, El Muelle de las Brumas, una película impresionante que tiene esa dejadez, digamos, del personaje, una especie de desidia, digamos, un realismo, lo que se llama el realismo poético francés, una película casi brumosa, en el que van ocurriendo una serie de cosas. Por ejemplo, él quiere escapar de Francia, pero lo hace de una manera muy, muy desidiosa, ¿no? Como dejándose llevar un poco la crítica política que se le asumía a la Francia del momento, ¿no? Que parecía que estaba dejando llevar ante la llegada de los nazis. Y bueno, eso es, digamos, lo que Carné ve en ese momento, aunque es verdad que Carné era un genio, era un tipo con una gran sensibilidad, era un enorme cineasta, las cosas como son, y cuando Francia recupera su soberanía con los nazis, rodó probablemente la que es su gran película en 1945, que se llama Los Niños del Paraíso. Y Los Niños del Paraíso, la verdad es que es una película que está en ese momento a caballo eh, está a caballo entre digamos, el fin de la ocupación nazi y la llegada digamos, de una posibilidad, ¿no? Entonces, como en ese momento Los Niños del Paraíso es digamos, una oda a un momento anterior, es como una especie de escapismo, muy típico también de la Francia del momento, y que coloca precisamente eso, ¿no? Ese escapismo, esa cosa francesa de no querer mirar a la realidad en el centro del debate cinematográfico. Y ahí, pues yo creo que llega, o el último director, digamos, en ese índole, ¿no? Que genera este realismo poético de la Francia de los 30, Jean Renoir, el hijo de Pierre-Auguste Renoir, el pintor impresionista. Renoir era digamos, un hombre de clase alta, porque su padre había hecho dinero, pero y probablemente sería, como Eisenstein, ¿no? Era un tipo tremendamente humanista. Y en su obra no hay grandes diferenciaciones entre los personajes. Por ejemplo, en una película famosísima, se llama La Gran Ilusión, en el que unos alemanes, que por cierto uno es von Streichen, el director de cine, tienen preso a unos soldados franceses que son de clase media, ¿no? Y de repente, conforme está rodada, todos los personajes que salen en esa película están igualmente rodados. De hecho, hay un momento en el que un soldado francés hace como una especie de alegato en favor de los judíos y un alemán como que le da la razón, ¿no? O sea, para Renoir es muy importante que él atienda un tipo de justicia social, ¿no? Una cosa de que todo se puede ver desde una óptica humana, ¿no? Que todos los dramas del momento tienen una explicación en el comportamiento humano y todo es visible a través de esa óptica, ¿no? Entonces, bueno, pues películas como La Gran Ilusión, como La Regla del Juego, pues ponen a Renoir, pone ese realismo poético en un punto, digamos, clave que también pues, un poco sale del género normal del cine de Hollywood y que además funciona como preámbulo y al mismo tiempo como lugar al que atacar para que luego el cine
digamos, de vanguardia francés real, la Nouvelle Vague, que hablaremos pronto de él, digamos, un lugar donde poder atacar, ¿vale? Pero claro, no solo en Francia están haciendo cosas, ¿no? No vamos a saltar, no vamos a saltar Alemania y antes de llegar al gran director del momento y probablemente al mejor o al director más influyente de la historia del cine, una anotación, también en Sudamérica se están haciendo algunas cosas, por ejemplo, en el año 1931 un chaval de 19 años llamado Mairo Peixoto, 19 años, rueda probablemente la película que hasta ese momento la más interesante de toda Sudamérica, que se llama Límite, una película también de alto carácter impresionista, muy vanguardista en su forma de rodar, cuenta la historia de una mujer que acaba de salir de la cárcel y que está viviendo una especie de reencuentro con el paisaje. Su forma de rodar es prácticamente cine experimental y sitúa a Brasil como uno de los centros más interesantes del cine, digamos, vanguardista de todo el mundo. Un chaval de 19 años, Mauro Peixoto, El Límite. Pero ya entendido eso, y también en Polonia hay algún intento de este buen cine, también en Irán, pero sí que es verdad que probablemente si tenemos poco tiempo hay que destacar el gran cineasta del momento, de ese momento, y que trasvasó todos los géneros, entre otras cosas porque casi generó un lenguaje propio y que se convirtió en el lenguaje universal del cine que conocemos nosotros, un tipo que probablemente ha construido la forma del imaginario de nuestro tiempo incluso más que los pintores del cubismo, incluso más que digamos, sentó las bases de cómo nosotros vemos nuestro mundo a nivel visual lógicamente en código cinematográfico. Y ese hombre vivía en Londres, nació en Londres y se llama Alfred Hitchcock. Eh, Hitchcock tenía una forma de mirar única y que, ya os digo, construyó, digamos, el lenguaje cinematográfico contemporáneo. Primero porque, digamos, inventó algo o aportó cosas a la gramática cinematográfica que hasta ese momento no existían. Por ejemplo, era un tipo súper obsesivo, ¿no? Entonces, en las películas de Hitchcock es muy normal que uno vea primeros planos, una mano, un ojo, una cara, ¿no? Sobre todo las manos, era bastante fetichista en ese sentido. Y ese tratamiento de los primeros planos de una altísima carga simbólica, ¿no? Es muy normal del cine actual, es muy, muy normal, ¿no? Cuando, por ejemplo, los cineastas quieren avisar de una tragedia. Eso también lo hace mucho Hitchcock. Hitchcock es el rey del suspense. Y si es el rey del suspense es porque, digamos que él iba contando una historia que hasta que se resolvía te iba dando como muchas pistas. Pero eran pistas un poco absurdas, ¿no? Y sobre todo jugando mucho con los primeros planos. Iba marcando como pistas para que al final uno, cuando pasaba la cosa, decía, ¡hala! Me llevaba todo el tiempo diciéndome, pero no me había dado cuenta. Y es porque también una de las cosas que él planteó y que además lo saca de ese expresionismo alemán, porque aunque él le tenía mucho respeto, ya que trabajó mucho tiempo en Alemania, pero lo sacó de ese expresionismo es que él no entendía que el terror no estaba en lugares recónditos, el terror estaba en la cotidianidad, en el día a día. Para eso era muy importante ir señalando que dentro de nuestra vida cotidiana hay momentos muy dramáticos, ¿no? Y que la tragedia siempre acecha, ¿no? Eso pasa mucho en las películas de Hitchcock. Por ejemplo, él tenía, para crear ese suspense, él usaba muy bien la música. Él tenía como una especie de decálogo, ¿no? En el que cada plano se le correspondía con un sonido, o al menos con una tonalidad. Entonces cuando ya uno ve las películas de Hitchcock todas, te das cuenta que cuando rueda desde arriba es una especie de como, se oye como muy agudo, ¿no? Perdón, como muy grave, que parece un grito, cuando se oye de abajo se hace más baja la música y se oye como más épica, en fin, de acuerdo a donde esté rodando en la escena, sonará una música. Y esa música genera también un tipo digamos, de empatía diferente con la película. Otra cosa que hizo también Hitchcock muy interesante fue subvertir eso que hablábamos el otro día en un vídeo o hablábamos ayer en la tutoría de la construcción digamos, de la escena, ¿no? Plano general, la casa, plano medio, la persona, primer plano, la persona haciendo algo, ¿no? Esa manera de presentar el cine, que es muy normal y que sigue siendo mucho, Hitchcock la subvirtió y nunca presentaba sus películas así. De hecho, casi todas las películas, sus comienzos son siempre muy contrarios, ¿no? De repente, casi siempre empieza con un primerísimo primer plano de alguna mano, de algo así, y para ir saliendo, digamos, hasta que poco a poco vayas construyendo el espacio, ¿no? Eso es algo que Hitchcock lo hace muy bien, y para construir esos espacios también ideó la personificación del Phantom Ride, es decir, poner la cámara, aquella cámara que acordáis que grababa el tren, ¿no? Que iba con el tren,
ponerla en los ojos del espectador, del protagonista y al mismo tiempo en los ojos del espectador. Es decir, la cámara era la visión del que miraba. Entonces, en las típicas escenas, ¿no?, de que estás persiguiendo un coche, el movimiento de la cámara es el que está viendo el protagonista y al mismo tiempo lo estás viendo tú. Y cuando se devuelve el plano al contraplano, vemos al protagonista, pero no, cada vez que la cámara vuelve a ese Phantom Ride, estamos dentro del protagonista de nuevo. Entonces es una forma muy interesante de empatizar y de vivir los miedos, la intensidad de ese protagonista, es decir, estamos dentro de, de ese protagonista. Y por último, yo creo que Hitchcock fue el primero que entendió o que llevó al extremo la elipsis fílmica, ¿no? Y lo hizo porque él entendía y sabía que el cine era mucho más que el realismo. El realismo era muy interesante, pero el cine aportaba algo mucho más intenso que la propia realidad. Y es que el cine era magia. Y que se podía, y que cualquier cosa que pasaba en el cine era creíble, ¿no? Entonces, él, digamos, en sus películas hay grandes elipsis. De repente hay una escena y la siguiente escena han podido pasar muchas cosas intermedias que uno no ha visto. De esa manera siempre está generando un tipo de suspense, porque tú estás viendo la película de Hitchcock, pero hay cosas que te estás perdiendo, ¿no?, que se van a ir resolviendo con la trama. Por lo tanto, muchas cosas son sorpresivas, aunque haya aviso. O sea, esa manera de narrar, ¿no?, siempre pensando en el suspense y jugando un poco con la percepción del espectador y con su integración dentro de la película, es genial. Y eso lo hacía Hitchcock mejor que nadie. Y en gran medida eso es lo que intenta hacer el cine contemporáneo. Por lo tanto, esa forma de mirar, donde hay un tipo de intercambio entre el secreto y lo que se enseña, es muy del cine de Hitchcock y se generó, digamos, se queda como uno de los grandes hitos de la historia del cine que ha conformado la forma de construir nuestras películas. Eso es todo. Ya había entendido un poco mejor a Hitchcock, así que, y un poco lo que pasaba en los años 30. Seguimos con los años 40 y 50 en los siguientes vídeos, que son súper divertidos. Cuidado.